están empoderadas, hermosas? Espero que amadas, libres, seguras y listas para este episodio de Empoderadas en Acción, una historia de empoderamiento. Estamos hoy día con una oradora de alto nivel, Erika Alfaro. Erika tiene una historia de vida increíble que incluso ha sido recreada por un documental. Su madre hizo el sacrificio de, estando embarazada, lograr cruzar la frontera, llegaron a vivir a Estados Unidos, pero Erika tuvo algunos reveses en su vida, fue madre a muy temprana edad, fue víctima de violencia doméstica, pero nada de lo que le pasó fue un impedimento lo suficientemente fuerte para alejarla de su visión, para alejarla de su propósito y de su destino. El día de hoy Erika no solamente viene a contar su historia, no solamente viene a inspirarnos y contarnos de los grandes mentores que tiene en su vida, sino que además nos muestra otra forma de generar ingresos, que es siendo speaker, que es siendo orador. Erika nos va a contar cómo podemos empezar en la oratoria, cuánto gana un orador, qué cosa es lo que hace, cuántos speeches puede hacer en un mes un orador, y realmente un orador puede vivir y mantenerse solamente con lo que gana en los eventos. No se pueden perder este episodio, quédense porque van a aprender de una mujer que su historia no solamente se volvió viral, sino que es una historia que sigue motivando a mujeres en todo el mundo a seguir creyendo en ellas a pesar de las adversidades. ¿Sientes que tu potencial no corresponde a tu realidad? ¿Sueñas con vivir tu pasión y sentirte alineada con tu esencia? Soy Iris Coelho, coach de vida y propósito, y me apasiona compartir consejos y herramientas que te ayuden a lograr tu independencia, empoderamiento y éxito. Hablemos de relaciones, emprendimiento, finanzas, desarrollo personal y más. Hoy es el despertar de las mujeres llamadas a cambiar el mundo. Y esto es Empoderadas en Acción. Hola Erika, ¿cómo estás? Bienvenida a Empoderadas en Acción. Hola Iris, es un gran honor para mí estar aquí en el podcast tuyo, Empoderadas en Acción. Muchísimas gracias por la invitación. Empoderada te queda a ti perfecto. Gracias. Porque a pesar de todas las circunstancias y de todas las cosas que han pasado en tu vida, creo que eres el vivo ejemplo de que a veces uno dice, no, es que el gobierno, no Ujú. es que mi pareja, no es que mis padres no me pudieron dar el nivel educativo que yo quería. Pero tú te enfocaste en lo que era lo principal, educarte, invertir en ti, invertir aquí en tu conocimiento y a partir de ahí tu poder ayudar a los demás. Yo me he visto toda tu historia y he hablado contigo, pero me gustaría que compartas cuál es la historia de Erika Alfaro. Ay, gracias Iris. Pues mira, como tú dices, tuve muchas excusas para detenerme, pero decidí usar esas excusas o esas adversidades como una razón para salir adelante. Una de las cosas que hizo una diferencia grande en mi vida fue leí o escuché de Jim Rohn que tenemos que tomar 100% responsabilidad de nosotros mismos, 100% de responsabilidad de lo que pensamos. Nosotros puede que no tengamos control de lo que nos suceda, pero sí tenemos control en qué manera vamos a reaccionar. Así que cuando yo aprendí ese concepto, lo tomé muy a pecho, o sea, es algo que yo siempre me recuerdo a mí misma hasta el día de hoy. Si las cosas no salen, por ejemplo, como yo lo planeo, no sé, digamos que sucedió algo que está fuera de mi control, algo que yo siempre digo, ok, tú eres 100% responsable, tú vas a decidir cómo vas a reaccionar a esto. Si tú decides reaccionar de mal humor y empezar a usar a esa persona como excusa de que ya no tienes ganas de hacer esto este día o porque esto salió mal, vas a dejar que todo lo demás se arruine, entonces es tu decisión y no la culpa de nadie más. Así que tú tienes que ser 100% responsable de ti misma. Esa es la manera en la que yo me hablo a mí. Siempre me recuerdo eso y a veces lo tengo que hacer a diario porque a veces puedes usar tantas excusas si tú quisieras, pero te tienes que recordar, yo soy responsable. La historia también de tu mamá es otra historia Sí. paralela y aparte, porque es en el documental que estaba viendo es
cómo ella estando embarazada dijo, no, yo voy a cruzar la frontera y a una semana de dar a luz, ella dijo no y cruzó para dar a luz del otro lado y darles un futuro de vida mucho mejor a sus hijos, a todos. Levantarlos a las 5 de la mañana para ir al colegio, luego venir a Estados Unidos. Se escuchan estas historias así como que siempre y se ven de lejos, pero otra cosa es Sí. conocer a un protagonista de la misma historia. Exacto, mira, mis padres fueron mis primeros mentores. Algo que yo te puedo decir, Iris, es que las acciones hablan más que las palabras. Mis padres con sus acciones nos enseñaron a tener ética de trabajo, ser humildes, a ayudar a los demás y ser personas con metas. Especialmente mi madre, es una mujer muy fuerte y muy determinada. Ella con sus acciones, como tú dices, cruzar la frontera estando embarazada, personas diciéndole: "No, no lo hagas, no está bien, no lo vas a lograr", ella de todas maneras lo hizo. Así que yo soy producto de mi madre y yo a veces cuando me siento débil, digo: "Espérate, tú eres la hija de Teresa". Así que, ¿qué es lo que ella haría? Ella no va a dejar que alguien le diga: "No se puede", así que si se puede, tú lo vas a hacer. Ese es como tener esa determinación. Esa es la mentoría más grande que mis padres me dieron, el ejemplo de sus acciones de ellos. Hay 2 momentos que me parece haber visto en tu vida muy fuertes, Ujú, bueno, varios en verdad. Uno fue el embarazo, fuiste una madre adolescente desde muy corta edad, a pesar resaltaste en el colegio y luego vino este embarazo y luego vino el maltrato físico por parte de tu pareja. Se ve que no pediste ayuda en un primer momento y muchas mujeres como que en situaciones similares o en cualquier situación que se sientan un poco atrapadas, a veces no piden ayuda porque sienten que no, bueno, en sí el sistema no ayuda mucho, pero sí hay formas de salir. ¿Qué fue? Yo sé que tu hermano te ayudó en algún momento, pero ¿qué fue lo que tú le dirías a una mujer que se siente atrapada en esta situación y que dice, no, ya mi vida está hecha, ya para qué sigo sí. adelante? Así me sentía yo. Cuando yo estaba en esa situación, yo pensaba, bueno, esta es mi vida, así va a ser mi vida hasta que me muera, porque eso es lo que miré de mi abuelita. Mi abuelita se aguantó los maltratos de mi abuelo y hasta que ella falleció. Pero algo que cambió mi manera de pensar es cuando el papá de mi hijo me forzó a dormir afuera de la casa con mi bebé de 9 meses. En ese entonces yo me di cuenta que no se trataba solo de mí, que también le iba a hacer daño a mi hijo si yo me quedaba en esa relación. Y en ese momento fue cuando yo decidí que iba a regresar a la escuela, que iba a hacer algo para que mi hijo viviera bien y para que entre los 2 mi hijo y yo, saliéramos adelante sin tener que estar en esta relación. Así que ese fue el inicio, además de que mi hermano me defendió, eso me dio como esa seguridad de que yo iba a estar bien. Y después algo que aprendí es que tú nunca vas a permitir que alguien te haga más daño del que tú te haces a ti misma. Yo me di cuenta que yo estaba en violencia doméstica porque yo todavía no había aprendido a quererme y respetarme a mí misma. Así que las personas que me rodeaban o la persona que era mi pareja, él sabía que yo no tenía amor propio o respeto propio. Así que es por eso que una persona puede tomar ventaja de ti. Estos casos son más comunes de lo que a veces pensamos. Yo escucho a personas que están, digamos, en esta burbuja clase mediera o de ciertos Sí, privilegios y tienden a decir muchas veces, ay, es que las feministas son unas exageradas, pero qué desigualdad hablan si todos somos iguales. Es que una cosa es hablar desde tu círculo de amigos, de tu ciudad, que te juntas con las mismas personas los fines de semana y van a tomar una cerveza y se juntan en un departamento bien nice, bien bonito. sí, Y sí. otra cosa es ir conociendo historias. Cuando yo he llegado a Estados Unidos, pues aquí es mucho más fácil conocer gente de diferentes lugares que vienen de diferentes estratos económicos, de diferentes backgrounds culturales. Y escuchas historias de amigas con las que yo he salido, he podido compartir Sí, que han sido también víctimas de violencia doméstica. No es algo que está tan lejano, incluso en nuestros mismos países. De repente cerca tuyo no hay, pero tú te vas una hora al interior del país y tú ves niñas que aún no van al colegio
porque ellas son las que se quedan en la casa y a los niños sí los mandan. Ex- Entonces, ¿cómo hace Erika para cambiar un poco esta situación? Porque sé que tú también abogas por este tipo de causa. ¿Y cómo crees que una persona que pueda estar escuchando este episodio pueda cambiar un poco con pequeñas cosas? Desde, por ejemplo, no reírnos de chistes machistas, que eso ayuda a que se sigan normalizando cosas que están mal. ¿Cómo ayudas tú y cómo crees que podemos ayudar? Me encanta esa pregunta. Mira, yo vengo de una cultura muy machista. Yo crecí escuchando que lo más grande que una mujer puede aspirar es tener un buen marido, que tenemos que ser buenas mujeres, servir al hombre, ser obedientes. Esas cosas las escuché mucho de mis tías, las escuché mucho, lo miré mucho de mi abuela, aunque ella nunca lo dijo, se desvivía por mi abuelo, aceptaba todos los maltratos. Mi madre, en el otro caso, fue un poquito más, pudiera decir un poquito más feminista, un poquito más, no era una mujer sumisa, pero sí, igual a la misma vez ella trabajaba y mi papá trabajaba y ella era la que hacía la limpieza y hacía todo eso, pero yo desde muy pequeña cuestionaba el por qué, por qué, por qué. Y muchas veces me decía, no, es que así debe de ser. Pero algo que cambió o que en la manera en la que yo pienso que podemos terminar esas cosas es dejar de sentirnos como una víctima y dejar de ser tan submisas y poder decir algo. Por ejemplo, yo te doy un ejemplo. Yo me casé bueno, me casé hace 3 años con mi esposo. Tenemos 6 años viviendo juntos. Desde el principio de la relación, yo le dije a él que no iban a haber estereotipos, que los dos íbamos a contribuir, y a veces sale esa palabra donde dice, oh, yo te ayudo con los trastes. Y yo le digo, le digo, nuestros trastes. Le digo, no me estás ayudando, nos estamos ayudando. Y me dice, sí, sí, es cierto. No lo dice de mala manera, pero es curioso porque cuando es un aseo de que se supone que es una mujer la que lo tenía que hacer, a veces sale eso de que, oh, qué lindo tu esposo que te ayuda a limpiar la casa. Y yo digo, es nuestra casa. Pero lo digo de una buena manera, le digo, es nuestra casa, le digo, no me está ayudando, le digo, los dos estamos contribuyendo, somos un equipo. Y es algo que es la manera en la que yo, como quien dice, we create awareness, como que reeducamos a esas personas como a mis tías que dicen, qué marido tan lindo tienes, mira, lo estaba riendo. Y así como que son esas cositas. Eso yo pienso que es una manera que nosotros podemos crear conciencia de una manera amable, porque también tenemos que entender que estas personas, las personas más adultas que nosotros, vienen con esas creencias. Eso es lo que a ellos les inculcaron y nosotros no podemos cambiar su manera de pensar de ellos atacándolos o diciéndoles que están mal, porque en la mente de ellos están bien y está bien. Pero también explicarles, esta es la manera en la que yo vivo. Estoy agradecida de tener un esposo que me apoya en todo, pero en cuanto vienen los deberes de la casa, es la casa de los dos. Los dos contribuimos de la misma manera. Ahí es donde nos damos cuenta que sí hay machismo incluso en nuestra burbujita, porque Sí, todos caen en eso. Y yo eso que tú me has dicho me encanta porque yo a varias amigas que me han dicho, sí. es que él sí me ayuda. Y yo, no, te ayuda. Es cosa de los dos, porque si Sí, la persona siente que está ayudando, incluso los hijos, no deberían sí. sentir que ayudan, deberían sentirlo también como yo me corrijo, porque yo le digo a mi hija, ayúdame, y después en mi cabeza es que no es ayúdame, es como Ah, le digo, lo que estoy tratando ahora es, yo he hecho esto, tu parte es esto. Para que ella exacto. se sienta que es un equipo, somos un equipo, le digo, y lo mismo es con la pareja, porque si tú empiezas a decir a la otra persona que ayudas, entonces es un detalle muy chiquitito, pero que está Sí, muy internalizado, o sea, eso de que ayudas. Por ejemplo, muchas veces se ve que papá en el parque con los niños, ¡wow! ¡Qué lindo! ¿Cómo está saliendo con sus sí. hijos? Mamá en el parque con los niños, a una mamá en el parque con los niños. Ajá, sí, exacto, exacto. Y con eso te das cuenta que también vive un poquito en nosotros, así que también tenemos que trabajar eso, porque yo a veces lo he visto de esa manera también. Miro a un hombre manejando una carrera y le digo, wow, mira, y digo, espérate, es su hijo también, pero son cositas que a veces, es muy bonito que ahora, la verdad que los hombres están contribuyendo y están formando equipo con sus parejas. Sí, sí es de admirar, pero también es también no por eso hacer de menos que todo lo que una mujer hace, porque ahora en día también una mujer hace muchas cosas que los hombres
solamente antes hacían. Una mujer ahora es capaz de hacer muchas cosas, al igual que un hombre, pero sí, tienes razón, a veces lo tenemos todavía en nuestra pequeña burbujita. Y tu historia, aparte de todas estas cosas que has pasado, que llegaste hasta la maestría, cuenta un poco la historia de cuando te hiciste viral, Ah, porque tú has llegado a muchos medios, te han entrevistado, has salido en grandes cadenas de televisión, tu sí. historia, cuenta un poquito cómo pasó todo eso. Bueno, todo empezó 2 o 3 semanas antes del día de mi graduación. Antes de que tú participes en la graduación, te dan tu traje, ya lo compras por adelantado. Así que ya me puse mi traje de graduación, entré al cuarto de mi madre y le dije: "Mamita, lo logramos". Y mi madre es una mujer muy fuerte que la verdad yo nunca en mi niñez miré llorar, pero en ese momento se aquebrantó y empezó a llorar. Y, fue un momento muy especial porque en ese momento yo abracé a mi madre y de repente es curioso porque la abrazas y ella empieza a decir todas esas horas trabajando en el campo, todos esos sacrificios sí valieron la pena. Y lo primero que se te viene a la mente es un campo, se te viene el campo y tienes el traje de graduación y como que haces esa conexión de que yo me quiero tomar mi foto de graduación en uno de los campos donde mis padres trabajaron largas horas para darnos una educación. Cuando yo subí la foto al siguiente día ya tenía 2,500 likes y te imaginarás una persona que casi no usaba sus redes sociales y mirar muchos compartidos, muchos likes y personas preguntándome, oye, ¿puedo compartir tu historia? ¿Puedo usar tu foto para este programa? ¿Puedo compartir tu foto con mis estudiantes? Y después una cadena local contactarme y decirme que sí me quieren entrevistar para saber más sobre la foto. Así empezó, con una cadena local, un noticiero pequeño. Lo que yo no sabía es de que cuando alguien te entrevista en un noticiero, ellos pueden compartir la nota, la historia a otros noticieros. Cuando yo voy hacia, la escuela para participar en mi graduación, me estaban esperando unos reporteros y me dicen: "¿Qué se siente saber que tu foto se viralizó?". Y en ese momento es algo que tu mente no puede procesar, como que piensas que te lo estás imaginando. Voy, me siento en las gradas, abro mi celular, me doy cuenta que tengo muchas llamadas perdidas, me doy cuenta que tengo correos electrónicos de otras cadenas de televisión y después busco mi nombre en Google y pongo Erika Alfaro. Salen muchos noticieros, ya para ese entonces ya se había vuelto noticia nacional, y yo digo: "No lo puedo creer", y en ese momento es curioso porque mis manos me empezaron a temblar, como que empecé a temblar, me dio miedo, te lo confieso que sí me dio miedo y dije: "Oh my God, ¿qué voy a hacer?". Te quieres esconder, te haces chiquita por un ratito y después miré mis mensajes de Facebook y miré mensajes de otras mujeres diciéndome: "Leí tu historia y tu historia me dio esperanza para salir adelante. Acabo de terminar una relación abusiva, ahora veo que sí puedo salir adelante", cosas así. Y yo en ese momento dije: "Voy a seguir compartiendo mi historia". Y así ha sido hasta ahorita. Me encanta. Y la historia que viviste es que de verdad merecía estar en las noticias, aparte que es una foto hermosa, en verdad, la que se compartió. Escuchamos estas historias a veces, pero muchas personas pueden pensar, es que cuando tocas fondo no te queda de otra que levantarte. Pero Sí, hay muchas personas que pueden estar, digamos, en una zona media, en una zona de confort, que dice, bueno, pero yo tuve una infancia tranquila, yo tengo una vida tranquila, cómoda, tengo un buen trabajo, pero siento un vacío igual. Entonces sí. son personas que no han tocado fondo y creo que puede ser a veces más difícil salir de la zona de confort cuando aparentemente todo está bien y tomar una decisión. ¿Tú crees que todas las personas tienen una historia que contar, aún este tipo de personas que no han tocado fondo, que no han llegado hasta un punto en el que han dicho, no, me tengo que levantar? Sí, yo sinceramente creo que todos tenemos una historia que contar. Todos de alguna manera hemos pasado por alguna adversidad, ya sea de negocios, ya sea de familia. Todos tenemos algo, todos venimos con un propósito. Puede, si tu infancia fue perfecta, si tu vida fue perfecta y estás en un trabajo cómodo, si sientes un vacío, igual esa puede ser tu historia. ¿Cómo saliste de ese trabajo para empezar una aventura en esta nueva carrera o en este nuevo trabajo, en este nuevo negocio? Tu vida se vuelve interesante cuando tú tomas acción y decides
hacer algo para que tu vida cambie, para que tú mejores como persona. Y la manera de hacer eso es cuando tú te retas a ti mismo a crecer y convertirte en la mejor versión de ti. Yo siento que cada vez que nosotros tomamos una decisión, por ejemplo, cuando tú tomaste este podcast, tomaste esa decisión y lo hiciste. Y ahora que tú tienes esa experiencia, tú puedes darle mentoría a otras personas a cómo hacerlo o darles un pequeño consejo. Y aunque sea un consejo tan pequeño que tú creas, a esa persona le hace una gran diferencia. Por ejemplo, cuando yo te pregunté, ¿qué aplicación usas para hacer esto? Tú muy linda me lo compartiste y en cuando abrí esa aplicación, te lo juro que me obsesioné con esa aplicación. Incluso si vas a mi website, ahí está un video, el primer video que está ahí lo creé con esa aplicación. Y es curioso porque se lo comparto a mi esposo y dice, estoy obsesionado con esta aplicación, se lo comparto a mi prima y es así, wow, pero es algo tan hermoso que cuando tú decides hacer algo por ti y crecer, agarras esa experiencia y esa experiencia se vuelve en un propósito en tu vida que tú no te das cuenta la diferencia que puedes hacer en otras personas. Tal cual. Y Sí, esa diferencia, eso que tú estás tratando de hacer y de hablar, tú eres una speaker, ese es tu alma, creo yo, tu sí, core business. ¿Cómo empezó esta aventura de ser speaker? ¿Cómo ha sido ese viaje? ¿Cómo inició? Creo que tu consejera es la que te hizo hablar primero, pero tú sí. me hablaste de Toastmasters. ¿Cómo fue todo este camino? Cuando yo era estudiante en el colegio, yo era una persona muy tímida. Yo me sentaba hasta atrás de la clase. Cuando llegaba ese momento de que tú tienes que presentarte y decir, hola, mi nombre es tal y este es mi primer semestre, algo así, aunque fueran 15 segundos, mis manos ya me temblaban, mi estómago se me revolvía y decía, oh my gosh, like, ya me va a tocar a mí decir mi nombre. Pero después en las clases me decían que tenía que dar una pequeña presentación de 5 minutos. Y yo recuerdo que yo iba y le hablaba a mi profesora, que era mi consejera también, y yo le dije a ella, prefiero tomar el grado más bajo, está bien, pero yo no voy a presentar. Y me dice, ¿por qué? Y me dice, es que yo le tengo terror a hablar en público. Y me dice ella, tienes que confrontar ese miedo porque eso es lo que te va a detener a ti a poder llegar a tu potencial más grande. Y eso se me quedó un poquito como grabado en la mente. Pasaron los años, en mi clase final de la universidad nos dieron un proyecto donde ahora teníamos que hacer una presentación de 25 minutos donde teníamos que presentar nuestra historia educacional y por qué decidimos estudiar la carrera que estamos estudiando. ¿Cómo fue que llegamos ahí? Y en ese momento dije, 25 minutos, si apenas si puedo presentar por 5 minutos, ¿cómo voy a hacer con 25 minutos? Entonces es curioso porque a veces tú le puedes decir algo a alguien y se queda en el subconsciente de esa persona como una semillita, como si te hubieran plantado una semillita. En ese momento recuerdo la voz de mi consejera y me dice, tienes que confrontar ese miedo. Es cuando me puse a buscar a Toastmasters, que es un club de comunicaciones. Busqué uno local, llegué a ese club, escuché a una mujer compartir su historia. Me inspiré tanto por su historia que en ese momento aprendí que tú puedes ser vulnerable y fuerte a la vez. Entonces, cuando me tocó presentar en la clase, presenté mi historia tal y cual lo es. La reacción de los estudiantes es algo que nunca se me va a olvidar, donde ellos empezaron a decir, yo también, empezaron a llorar, me empezaron a abrazar y me dijeron, wow, muchas gracias, era lo que necesitaba. Y en ese momento me di cuenta que mi historia era mi poder, que mi historia era mi propósito y que yo nunca me había dado cuenta que era lo que a mí me avergonzaba era mi historia, que alguien supiera que yo pasé por violencia doméstica. Pero en ese momento me di cuenta que si yo quería ayudar a otras personas, tenía que estar dispuesta a ser vulnerable y a compartir mi historia de cómo salí adelante, porque esa era la única manera que yo les iba a poder ayudar a ellos. Así que hace 6 años empezó esa determinación de continuar compartiendo mi historia. Todos los miércoles iba a mi club de Toastmasters y practicaba cómo ser mejor oradora y desde ese entonces hasta ahorita ahí sigo. Ahora soy la presidenta de ese club, pero es una práctica constante. O sea, todas las habilidades son aprendibles. Y yo decidí a que si yo quería hacer una diferencia en otras mujeres, en otras personas, yo tenía que tener esa habilidad de compartir mi historia y primero yo me visualizaba compartiendo mi historia en clases, pidiéndole a profesores que me dieran la oportunidad
de compartir mi historia en sus clases. Nunca me imaginé que iba a estar en conferencias, entrenando con Les Brown, conocer a Alejandro Pasos en ese entrenamiento, conectar con tantas personas. Nunca pensé que a una oradora le pagaran para dar un discurso. Yo me acuerdo la primera vez que me contactaron y me dijeron, te queremos invitar a este evento para que hables en la escuela. Y me preguntaron, ¿cuál es el costo para que tú puedas venir a hablar? Y yo les dije, oh, no, yo lo hago gratis, es mi pasión, no, no. Y me dicen ellos, no, es que te tenemos que pagar. Y en ese momento es cuando por primera vez busqué en Google, pues, ¿a cuánto se le paga a una oradora? Y ahí es donde se abrió mi mente y dije: "Guau, alguien puede, le pagan a personas para hablar". Y es así como me volví oradora y ahora a mí me pagan para dar discursos. Yo doy de 10 a 15 discursos al mes y eso es de lo que vivo. Y si tuvieras que dejamos de lado un poco lo que es mentalidad de historia y Sí, nos vamos un poco más a la parte técnica. Por ejemplo, yo he escuchado a Jen Gottlieb, ella, sí. habla mucho de qué exactamente hacer, o sea, buscar eventos, o sea, un blueprint de si alguien quiere dedicarse a ser speaker, ¿cómo puede empezar y qué es lo que puede hacer para ser una persona contratable, si es si existe esa palabra? ¿Cómo puede lograr éxito en este camino? Bueno, lo más importante que yo aprendí es que si tú quieres, lograr éxito en ese camino, es que speakers speak, Mm, oradores hablan. mm, Así que tú tienes que crear oportunidades para dar discursos. Al principio van a ser voluntarios, al principio quizás no te van a pagar, pero vas a estar creando un currículum y vas a estar creando conexiones con personas para que cuando tú vas y compartes tu historia, vamos a decir, en una non-profit organization, en una iglesia, en alguna clase, en algún evento, si tú le contactas a la organizadora o al organizador y les dices, quiero compartir mi historia, van a ser 20 minutos, esto es de lo que voy a hablar, me das la oportunidad. Si ellos te dicen que sí, entonces tú estás creando un currículum y a veces esa es la manera en la que yo empecé. ujú. Yo nada más le preguntaba a las personas si podía compartir. Lo curioso es que todos mis discursos pagados vinieron de referencias. A ninguno de ellos yo los contacté y les dije, cobro tal y tal, ¿puedo ir a compartir? No, pero cuando yo lo hacía gratis, yo sí los contactaba a ellos y les decía, ¿me das la oportunidad de hablar? Incluso algo muy bueno que pueden hacer y algo que también yo hice, Ujú. es que si tú buscas Toastmasters, que es un club de comunicaciones, tú vas a encontrar muchos en tu área. Y esas son las personas que tú puedes contactar y decirles: "¿Me das la oportunidad de compartir mi historia en tu club?". Para las Siempre que escuchan es toast, es como tostada, ¿no? como Toast Toastmasters, sí, masters, ajá. Toastmasters es Toast, Mm, Masters. ujú. Tú pones tu código postal, te van a aparecer un montón de clubs alrededor de tu zona. Tú los vas a contactar a ellos y les vas a decir: "Soy miembro de tal y tal club, me gustaría compartir mi historia en tu club, ¿me das la oportunidad?". Y ellos siempre te van a decir que sí, porque siempre están buscando speakers para sus, reuniones. Así que eso te va a dar una oportunidad de que vas a ir a compartir aquí, vas a ir a compartir allá, y de repente alguien te va a decir: "Oye, yo tengo un club o estoy en esta organización, ¿tú crees que puedes compartir tu historia?". Sí, ahí vas y después en ese mismo lugar te van a decir, oyes, me encantó tu historia, ¿crees que lo puedas compartir para mi clase? Claro, y de acá, y oyes, yo le digo a la maestra, ¿no tendrás alguna otra profesora que le interese? Sí, me dan una lista muy grande y cuando menos te das cuenta, estás compartiendo tu historia por todos lados, que los que te escuchan piensan que tú ya cobras y dicen: "Oh, se acercaban a mí y me decían: "¿Cuándo cobras para estar en tal evento?". Y es entonces cuando tú tienes que estar preparada para decir: "Okey, Te iba a estos van a ser preguntar, mis". ¿cuánto es? A ver, una idea ya para que se den algo así tangible. En un Sí, inicio, ¿cuánto puede ganar un speaker? en un inicio, un speaker sin experiencia que ha dado menos de 100 discursos puede ganar $1,500 por evento, por compartir una historia de 25 a 30 minutos. Okey. Parte de eso, te pagan tus travel expenses. Así que, eso es con un Viáticos, por así decirlo. ajá, sí, Ujú. como, te pagan el hotel, el avión, la comida. Eso es lo que gana un speaker que va empezando, 1,500 por discurso.
Y después, cuando ya tienes más. Ya después, cuando tienes más experiencia, como por ejemplo un speaker a mi nivel cobra un promedio de $2,500 por cada discurso y son nada más 25 minutos compartiendo tu historia. Además de eso, si tienes un libro, yo tengo mi libro Ujú. y por cada libro que yo vendo, yo gano $9.50 de regalías. Ahora, te doy un ejemplo. El día de ayer yo hice un delivery de 350 libros. Si tú sacas la cuenta de $9.50 por 350, esa fue mi ganancia en un solo día. Y ayer oficialmente fue mi primer día de desempleada. Sí, Eso también te felicito, súper valiente también decir ya, dejo el trabajo estable y me voy a dedicar de lleno a esto. exacto. Y tu libro es parte de eso. ¿Tú lo sacaste a través de una editorial o fue self-publish? Fue self-publish, mi libro. Es muy Así que difícil hacer esto porque yo no, estoy no es leyendo difícil, te pros voy a y decir cómo contras. hacerle. No, no es difícil. Uf, la verdad que, Iris, cuando tú te decidas a escribir tu libro, la verdad que yo pensaba que era más difícil de lo que es. Pero algo que yo te puedo decir es que si tú tienes esa combinación de poder compartir tu historia y tienes un libro contigo que te respalde, cuando tú vas y das un discurso, esos mismos eventos te compran un libro para su audiencia o te dan una mesa afuera del evento para que tú puedas vender tu libro. Yo trabajaba como gerente de recursos humanos. Tenía un salario muy buen pagado, un trabajo estable, pero yo me di cuenta que yo estaba ganando más dinero como oradora y vendiendo mis libros hasta 5 o 10 veces más, pero aún estaba ese miedo donde decía, pero mi trabajo es seguro, pero yo parecía un zombie porque yo trataba de manejar lo del libro, lo de los discursos y lo del empleo, todo. A veces dormía muy pocas horas porque me daba miedo dejar ese trabajo seguro. Pero dije: "Okey, si tú le estás enseñando a la gente que confronte su miedo y que se anime y que se atreva, tú tienes que hacer lo mismo". Y la verdad que fue una de las mejores decisiones, porque ahora me levanto temprano, voy al gimnasio, como, no ando deprisa. Sí, desayuno Es bien, parte de sí. la libertad también de ser empresario, aunque sí, o sea, no es que sea un camino fácil, pero tú, si sabes ponerte tus propios límites, conocerte y decir, ok, trabajo de tal hora a tal hora, hago las cosas así y me organizo y me enfoco bien en las horas que lo tengo que hacer, pues para Sí, adelante puedes tener una vida súper organizada y con tiempos para ti, ¿no? Y para tu familia, para sí, tu hijo. sí. Yo lo que le diría a las personas que tienen un empleo es de que diversifiquen, busquen otras maneras de hacer dinero extra. El día que ese side hustle o ese trabajo que tú tienes como hobby te esté generando más dinero de lo que te genera tu empleo, entonces ese es el momento en donde tú puedes decir, ya no voy a trabajar o nada más voy a trabajar medio tiempo, me voy a enfocar en esto. Porque muchas personas a veces dicen, no, pues un empresario, una empresaria gana más, así que yo no voy a trabajar, pero todavía no tienen el negocio, todavía no están generando dinero. Entonces, lo que está ocasionando eso es mucho estrés y su autoestima de ellos empieza a bajar. Es muy importante que si tú tienes un empleo seguro, aunque tú ganes bien, no sé, yo vendía joyas en el Swami, aunque me pagaban ya como oradora, aunque ya me había viralizado y ya estaban las noticias, yo estaba en un Swami vendiendo anillos y collarcitos, y a veces me decían: "Oye, ¿tú eres la muchacha que se viralizó?". Yo: "Sí, soy yo", pero no me creían porque, pues, ahí estoy vendiendo joyas en una mesita, o estaba trabajando en Uber dando raites, aunque ya sea gerente de recursos humanos y gane muy bien. Yo estaba buscando diversificar y buscar maneras de hacer dinero extra para que mi empleo no sea mi único ingreso, porque cuando tu empleo es tu único ingreso, COVID. es cuando ellos se adueñan de ti. O sea, ya no tienes opción, te aguantas, quéjate todos los días, pero no hay nada que se pueda hacer porque tú no estás haciendo nada para diversificar. Nunca pongas todos tus huevos en una sola canasta. Eso le pasó a mucha gente con el COVID, Oh, porque sí. todo el mu o sea, la gran mayoría tiene solamente una fuente de ingresos y no hay cultura de ahorro, no hay cultura de inversión, así solamente sea tu única fuente de Ujú. ingresos, tampoco hay opción de entonces,
la gente tiene que pagar mes a mes, necesita ese pago para pagar el departamento, necesita pago para pagar colegios, y esto no va solamente a personas de bajos recursos, porque uno va subiendo de nivel, clase media, clase alta, pero aún así estas personas igual están ahorcadas porque necesitan el mes a mes para mantener el mismo estilo de vida, pagar la hipoteca de la casa. Y es muy triste vivir así, porque yo viví de esa manera por mucho tiempo, esperando a que llegue mi cheque y apenas y teniendo un poquito de dinero extra. Yo dependía mucho de mis trabajos, pero cuando yo aprendí a diversificar y se me fue la vergüenza de vender cosas, de buscar otras maneras, si a mí me trataban mal en un trabajo, les decía muchas gracias a Dios, pero no me aguantaba, o sea, no, y ellos aprendían a respetarme porque yo no vivía con ese miedo de aguantarme, sino así, si alguien me decía algo con mucha amabilidad, les decía, discúlpame, pero no te voy a permitir que me hables de esa manera. O sea, tú le puedes decir al dueño de la compañía y se queda así como que, ok, y ya no te habla así. Pero si tu trabajo es tu única forma de ingresos y tienes miedo a perder tu trabajo, ellos lo pueden oler hasta en una distancia y es cuando te tratan como ellos quieren. Y no hay que aguantarle nada, al contrario, hay que buscar personas que nos inspiren, que nos respete. Tú mencionaste a 2 personas que no me son para nada ajenas, Les Brown y Alejandro Pasos, que estuvimos Sí. juntas en el evento de Él y de Margarita. ¿Consideras también que los mentores han sido una gran pieza en tu desarrollo? ¿Que puedes hablar de los mentores? ¿Qué mentores puedes considerar, perdón, recomendar en el ámbito de lo que es ser speaker o ser orador? Sí, los mentores son muy importantes y es muy importante que si tú le vas a pedir un consejo a alguien, te asegures que esa persona esté en el nivel que tú quieres estar. Uno de mis errores más grandes es que yo antes le pedía consejos a personas que ni siquiera habían intentado lo que yo quería intentar, pero eran buenísimos o buenísimas para darte un consejo. Así que cuida mucho a quienes escoges como mentores. Pero sí, mis mentores más grandes es Jim Rohn, Brian Tracy, Oprah, Les Brown. Yo a ellos los escucho todas las mañanas. Es muy importante. Tus mentores a veces ni siquiera van a saber que son tus mentores, pero tú tienes que buscarlos a ellos porque ellos no te van a buscar a ti. Cuando tú estés dispuesto a escuchar a un audiolibro, escuchar un podcast, escuchar algo que te va a ayudar a crecer, es en ese entonces cuando tú vas a crecer. Tienes mentores, hay muchos, libros, wow, libros tan hermosos donde puedes aprender tantas cosas. Yo escucho a Margarita Pasos, sus podcasts de ellos. Iris, también te escucho a ti, me encanta escucharte, me encantan los mensajes breves que dejas. Yo escucho a tantas personas, incluso mi Instagram está lleno de personas que yo admiro. También ten cuidado a qué personas tú sigues, Mm. porque tú eres un promedio de las 5 personas con las que pasas más tiempo. Así que ya sea con las personas que tú escuchas, las personas que tú miras, los libros que tú lees, esas son tus personas, así que No siempre solo, cuide. si eres emprendedor online y vives solo en tu casa, las 5 personas que más escuchas son las 5 personas que más van a influenciar en ti. Exactamente, esas se vuelven tus 5 personas y esos son mis mentores. Yo la verdad que estoy muy agradecida de haberlos descubierto a ellos. Aparte de ser mis mentores, son unos de los mejores oradores del mundo y siempre estoy aprendiendo, siempre. Incluso estoy ahorita en mi escritorio y acá está lleno de los libros de ellos, porque yo siempre estoy aprendiendo, siempre estoy mirando. Algo que me dijo Les Brown cuando yo lo conocí, él me preguntó, ay, qué hermoso es conocer a tu mentor en persona, ¿eh? Pero me Sientes dijo que lo él. conoces y es como que él no te conoce a ti, y tú es como que, me ha pasado que me he encontrado a alguien y, ¡ay, qué lindo, qué emoción! Y es como que el otro, yo no te conozco, pero yo sé todo de él, ¿no? Porque lo sigo en redes todos los días. Exacto, algo que yo les pudiera decir cuando conozcan a sus mentores, mantengan la compostura y nada más digan, hola, mucho gusto en conocerte, mi nombre es tal, tal, yo te escucho porque entonces ellos se van a sentir cómodos alrededor de ti. A veces sucede de que hay personas y a mí me pasa, y eso que no soy así como famosa, pero voy a dar una conferencia y alguien leyó mi libro y me dicen, ay, Erika, y empiezan a llorar y empiezan a brincar y tú estás así como que, "Ah, muchas gracias", o sea, estás agradecida, pero como que no sabes cómo reaccionar porque pues eres un humano y estás así como que muchas gracias y empiezan a llorar y empiezan a gritar.
Pero después viene esta persona y me dice: "Oye, leí tu libro y en esta sección conecté mucho contigo". Y yo le digo: "Oh, muchas gracias", y empezamos a platicar. Y yo le empiezo a dar consejos y conectamos y hasta cambiamos teléfono, porque esas personas, las estás tratando como humanos. Sí, bueno, pues entonces cuando yo conocí a Les Brown, Ajá. adentro de mí estaba brincando, gritando, llorando, pero le dije: "Hola, mucho gusto, señor Les Brown, mi nombre es Erika. Usted ha sido mi mentor digital por los últimos 10 años, yo lo escucho a diario. Esta es la sección que me gusta más, esta historia", y empezamos a platicar, al punto que cuando terminó el seminario, eran 10 estudiantes, terminó el seminario, me habló a mí y a otra persona, solamente a 2, Alejandro Pasos y a mí, para invitarnos a cenar, ¿lo puedes creer? Oh my Así God. Así que ahí estaba Les Brown, enfrente de mí estaba Alejandro Pasos y estaba yo, y estábamos platicando, porque él se sintió cómodo estando alrededor de mí, porque todas las demás personas, que un selfie, que una foto, que le jalan la cabeza para acá, que están llorando, que todo, y yo no le pedí ninguna foto en ese momento, nada más lo saludé y se sintió cómodo. Y Les Brown tan lindo y la historia tan potente que él tiene, que lo escuchamos, una historia de vida. En verdad, o sea, cuando lo vi, yo no podía creer que estaba delante mío. Es como que tener una Sí. leyenda Oh, adelante. sí, sí, sí. Y Y bueno, algo que te puedo decir que es una persona hermosa, hermosa. Yo nunca en mi vida había visto a una persona con tanta paz, con tanta buena energía y con tanta sabiduría. No hay nada de arrogancia o ego en él. Es un humano tan lindo que mi admiración por él creció. Usualmente dicen que cuando conoces a tus ídolos te decepcionas, pero en este caso fue al revés. Mi admiración por él creció más al punto que él es el que me dijo que, y algo que te comparto yo también a ti, Iris, es de que en la industria de hispanos y latinos todavía no hay muchos oradores. Es algo que está empezando en nuestra industria. Así que si tú te vuelves una, tú vas a ser una de las primeras. Y entonces tú puedes hasta volverte una leyenda porque ahorita no hay muchos. ya me En inscribí en Toastmasters. Sí, qué bueno, te iba a preguntar, pero dije: "No la voy a presionar". Ella Pero sí, tú miras ahorita, nosotros te podemos nombrar a oradores como Tony Robbins, a Joel Austin, te podemos nombrar a muchísimos, pero nómbrame a 5 latinos oradores populares, eso te quedas así como que Está sí, y es algo que tienes que tomar en cuenta, que esa industria va a crecer mucho, porque ahora habemos más latinos, hispanos, empresarios, personas que queremos crecer en nuestra cultura, muchísimo más que antes. Y qué bueno que entraste a Toastmasters, porque te digo que es una industria que va a crecer y es algo que muchos desconocemos. Yo no sabía que te podían pagar por compartir tu historia. Yo no me imaginé que lo que yo genero en un mes es lo que yo generaba antes en un año. Es algo que todavía mi mente es así como, wow. Es muy hermoso cuando tú puedes hacer una diferencia en otras personas a través de tu experiencia y tus errores. y tú generas mucho también, cambio en lo que son personas jóvenes, Sí, porque hemos hablado un poco de feminismo y de esto, pero uno de tus temas principales era ayudar a jóvenes que, como tú, han pasado muchas dificultades. Y yo me imagino que hay personas que pueden estar oyendo el podcast que tienen hijos, adolescentes o niños aún, y que pueden de repente afrontar, incluso teniendo una situación económica buena, los retos igual, para los padres ahí están, porque ¿cómo le ajá, dices a tu hijo, pero aprovecha los recursos que tienes, pero es que así vas a lograr el éxito? O perdona que no te puedo dar estos recursos, pero sí puedes hacerlo. ¿Qué le sí. dirías a una persona joven que está escuchando, una persona de 18, 20 años que está escuchando, o a un padre que tiene un hijo, en tu experiencia, en todos estos casos que has Sí, conocido? ¿Qué les podrías decir? me encanta. Mira, yo también hablo con los padres, me invitan a conferencias para hablar con padres y algo que siempre me dicen algunos padres es que mi hijo no está motivado. Cuando yo tenía 16 años, yo ya trabajaba, yo ya pagaba mis biles, yo ya hacía esto y esto y esto. Y me pongo a pensar porque yo también tengo a mi hijo de 17 años. Yo lo que les digo a ellos es de que a veces no les debemos de hacer la vida tan fácil a nuestros hijos, porque entonces, ¿cuál va a ser su motivación de ellos? Por ejemplo, a mi hijo le encanta patinar
Si él quiere una patineta nueva, yo tengo los recursos para comprarle su patineta, pero yo le digo, ok, tengo un empleo de $15 la hora empacando libros, ¿quieres trabajar? Y te puedo dar 4 horas y te alcanza para tu patineta. Entonces él se pone a hacerlo. Y a veces me parte el corazón y digo, qué mala madre soy. Pero digo, no, es que ayer yo invité a mi hijo a cenar y cuando venía, él estaba manejando y le dije, corazón, le digo, cuando yo tenía tu edad, yo era madre soltera, tú eras un bebito, yo trabajaba y yo hacía muchas cosas, pero eso no quiere decir que tú tienes que vivir de esa manera, que tienes que estar trabajando, pero lo que sí quiero que tú sepas es de que lo que sea que tú te propongas en esta vida, tú lo puedes hacer. Tienes que tener una determinación muy grande por tus sueños. Ahorita tú no tienes esa necesidad de vivir tan deprisa o tan ansioso como yo viví, pero es porque tu madre se aseguró que tú vivieras de esta manera. Toma provecho de tus ventajas porque tienes muchas ventajas, pero también acuérdate que es muy importante que nosotros como padres no nos comparemos con nuestros hijos, porque muchas veces les decimos, yo a tu edad yo hacía esto, yo a tu edad yo hacía esto, pero es que a la edad de él yo era una teen mom, una madre adolescente, y él no, él está en casa haciendo su tarea, se está portando bien. Así que no, realmente algo que siempre le digo a los padres, nunca comparen a sus hijos con otros hijos, con sus otros hijos, o nunca los comparen con otras personas o con ustedes mismos, porque cada quien tiene un crecimiento diferente. Gracias a ustedes, sus hijos no tienen que sufrir de la manera que nosotros lo hicimos, pero tampoco no les hagan su vida tan fácil tampoco. No les den todo, hagan que sus hijos se lo ganen. Si Sí. hay alguien que está escuchando y ya llegó hasta este momento en el episodio y está pensando, ay, qué bonita la historia de Erika, es muy inspiradora, pero ¿qué le podrías decir para que termine este episodio y tome acción y no se pase como que, por aquí me entró la historia bonita y por acá salió y Sí. no hago nada por cambiar, por tomar acción? ¿Tú crees que podrías mandar un mensaje para que esa persona sí haga un cambio en su vida, para que sí se atreva a ir detrás de ese sueño loco que tiene en la cabeza y que no se atreve a alcanzar? Claro, claro que sí. Algo que yo siempre digo es de que si tú eres padre o madre, si tú no sigues tus sueños, ¿cómo le vas a decir a tus hijos que sigan sus sueños? Siempre recuerda que nosotros somos el ejemplo más grande de nuestros hijos y que nuestras acciones hablan más que nuestras palabras. Si tú estás pasando por adversidades, tú puedes usar tus adversidades como una excusa para detenerte o lo puedes usar como una razón para salir adelante. Y quiero que sepas que siempre, siempre, siempre todo es posible, todo es aprendible y que tú eres capaz de lograr cosas tan grandes que ahorita ni siquiera te puedes imaginar. Muchas gracias, Erika. Muchas gracias por estar con nosotros y compartir un mensaje tan, pero tan bonito. Gracias, gracias, Iris, y muchísimas gracias por la invitación. La verdad que me da mucho gusto verte. Qué lindo que nos hayamos conocido. Me da mucho orgullo todo lo que tú haces y es muy inspirador. Muchas gracias por escuchar. Si te gustó este episodio, me encantaría que compartas este podcast con esa amiga que tiene el potencial tan grande como el tuyo. Me encanta la idea de seguir juntas esta aventura. ¡Hasta pronto!